Compañeros, muy buenas noches. Es un gusto saludarlos hoy nuevamente en el inicio, pero la finalización del curso de Derecho Notarial, inicio de mi última clase, pero la finalización de nuestro curso. La verdad es que, como siempre lo he dicho y era costumbre, especial y peculiarmente, muchas gracias por estar presentes el día viernes. Sé que es el último día de la semana, ustedes precisamente el último día de la semana. Quiero comentarles, compañeros, que supieron, ya saben del cambio, ¿verdad? Nuestro examen va a ser el 22 de noviembre a las 8 de la noche. Información de su examen, les comento, hoy por la mañana hice el examen, lo tengo muy fresco, voy a platicarles algunos aspectos importantes. Como lo dije en la otra sección, todas las leyes que vimos, ¿verdad? Ley del impuesto de timbres fiscales, la ley del IVA, reglamentos de la ley del IVA y del timbres, código notariado, ley de organismo judicial, ley del impuesto de timbres y de timbres forenses y notariales y su reglamento. Esas son las leyes básicamente que deben de leer, ¿verdad? Algunos artículos que yo les referí del Código de Comercio cuando vimos el tema de los gerentes, las actas notariales, ¿verdad? Cuando hablé de las asambleas, eso es un tema muy importante también que ustedes deben de ver, y algunos artículos que voy a platicar hoy el día de hoy con el tema del matrimonio. Al final de la clase daré una información. La verdad es que como el nombre lo apunté en el teléfono, pues no recuerdo el nombre, pero solo quiero comentarles que he estado calificando, ya son pocos los exámenes que me quedan, son unos 160, 170. Decía en la otra clase que tengo una actividad familiar en este fin de semana que me va a impedir pues tener todo el tiempo para calificarlos, pero sigue mi compromiso de que el 15 o tal vez 1 o 2 días antes del 15 de noviembre ustedes tienen sus notas, ¿verdad? Daré otra información acerca de este tema al final de la clase. Hoy vamos a platicar sobre el acta notarial de matrimonio. Hoy, como es el último día de clases, posiblemente les tomaré unos 10 minutos más. En la otra sección empecé a las 6 menos cuarto en punto y hace 2 minutos terminé, por eso empecé hasta ahorita con ustedes a las 7:05. Quiero decirles, compañeros, que lo último que nos queda es el acta notarial de matrimonio. Les envié a ustedes el acta notarial de matrimonio. Brevemente, como lo hice en la otra sección, muy brevemente, resolveré rápido, brevemente, solo les explicaré cuál era el tema medular, cuál era el tema central de los ejemplos que les pedí a ustedes que resolvieran en su casa con el tema de las actas de legalización de firmas. Porque su examen lo distribuí en 3 preguntas de falso y verdadero, 6 puntos. 5 preguntas de selección múltiple de 3 puntos, son 21, y 1 o 2 casos, que les va a quedar a usted el interrogante, ya hice el examen, 1 o 2 casos divididos en 9 puntos, igual que en el otro examen, ¿verdad? Para un total de 30 puntos en su examen final. Bien, dicho esto, compañeros, comienzo a hablarles del tema del acta notarial de matrimonio. Posiblemente porque es tan importante este tema del matrimonio, porque es tan importante hablar del tema del matrimonio, sé que posiblemente así va a ser. La mayoría de ustedes pues no han contraído matrimonio. Aquí pues le felicitaba a alguien que en la clase decía que 38 años de casado y que todo muy bien, pues lo felicitaba, ¿verdad? Por esos años de matrimonio, pero les decía que posiblemente por ser el tema así de tan trascendental, el matrimonio, ¿verdad? Que posiblemente, les digo, causa un poquito de temor la decisión, causa un poquito de indecisión también, ¿verdad? Y en las actuales circunstancias de la vida,
contraer obligaciones como matrimonio, cuando nos enteramos de los compromisos, cuando nos enteramos de la vida de nuestros padres, más ustedes que están mucho más jóvenes, ¿verdad? Que están bastante jóvenes, no mucho más, ¿verdad? Porque yo no estoy joven, pero ustedes que están jóvenes, pues lógicamente esa decisión de contraer matrimonio. Para algunos de ustedes están en el preludio del matrimonio, en un noviazgo, están con el sufrimiento a nivel universitario de sus clases y a veces con el sufrimiento a nivel sentimental, ¿verdad? De los aspectos que la vida en pareja les puede causar. Por eso, compañeros, creo que es muy importante que platiquemos del acta de matrimonio, porque les comento, dentro de su ejercicio profesional, el acta notarial que más trascendencia va a tener dentro de la vida profesional de ustedes, posiblemente la primera vez que lo celebren o la primera vez que celebren un matrimonio, les va a causar a ustedes precisamente mucho nerviosismo, mucha ansiedad de cómo lo van a celebrar, qué actitud deben de tener en determinado o en cuál momento cuando estén celebrando el matrimonio. Pues definitivamente, compañeros, es un acto que el notario está obligado como funcionario público autorizado, no solo por la Constitución Política de la República, sino que por el Código Civil, es un funcionario autorizado para la celebración de esto. Imagínense ustedes, nosotros como notarios, ser el portavoz de las palabras que mucha gente, padres, amigos, primos, familiares de los contrayentes, quisieran expresarlas públicamente. Pues qué mejor el poderles decir a ustedes que nosotros los notarios pues hacemos las veces de traductores de las palabras o de portadores de las palabras de estas personas. Por eso les digo, es un tema muy trascendental, es un tema muy, muy importante que ustedes deben de conocerlo y que lo deben saber. Yo, como anécdota, les comentaba, el matrimonio en las actuales circunstancias ya no es una opción tan de prioridad en la juventud. Yo decía en la otra clase, para el compañero que dijo que tiene 38 años de casado, pues lo podrá decir. En nuestra época el pensamiento de aventurarse uno al matrimonio era a los 20 años, ya estaba uno con la mente y el corazón loco de contraer matrimonio. En las actuales circunstancias y por muchas situaciones que han sucedido y que las generaciones han sido cambiantes, pues lógicamente el tema es así, ¿verdad? Pero creo yo que de todas maneras es importante, compañeros, que ustedes cuando celebren un matrimonio, pues no solamente le pongan la distinción jurídica o legal, sino que también esa distinción humana, esa distinción social que ustedes deben de demostrarle a los contrayentes, y van a haber personas que están ahí presentes. Quiero comentarles que cuando celebré mi primer matrimonio como notario, yo tenía la edad más o menos como de 25 años. Y tenía un año de casado. Y compañeros, de verdad, me sentía, pues ahora que lo pienso, me sentía en esos momentos sin propiedad para hablar de temas como del matrimonio. Para estar yo recomendando, para estar yo asesorándolos, para estarles yo recomendándoles cuáles eran las mejores fórmulas para un matrimonio y una relación matrimonial feliz, si solamente tenía un año de vivir en matrimonio. Afortunadamente, después del transcurso de los tiempos y con tantos años que ya llevo de matrimonio, pues ahora, compañeros, con toda la solvencia que la vida me ha dado matrimonial, con toda la solvencia profesional y con todo el conocimiento de la experiencia que la vida me ha dado, ahora sí puedo recomendarles, ahora sí puedo afirmarles, ahora sí puedo decirles con toda la propiedad del caso de qué es el matrimonio. Pues no desde el punto de vista de la regulación legal se los voy a explicar a ustedes, pero son temas que lógicamente son muy importantes en la trascendencia de ustedes como notarios, de ustedes como estudiantes, porque créanme, compañeros, ustedes de repente les van a pedir como estudiantes de derecho, les van a pedir un día, mire, ¿por qué no me celebra el matrimonio? ¿Por qué no me...?
y ustedes de repente alguien les va a hacer el favor de darle la firma o les va a hacer el favor de firmarles y ustedes van a celebrar el matrimonio. Y en ese tema entonces es importante, compañero, que conozcamos aspectos muy relevantes, no solamente desde el punto de vista de la forma del acta notarial, sino que también el tema del fondo, los requisitos, los requerimientos y las formalidades que deben de cumplirse para la celebración de un matrimonio. En el tema del matrimonio, compañeros, el artículo 42 de la Constitución Política de la República de Guatemala dice expresamente que los notarios, los alcaldes, concejales, ministros de culto son los funcionarios autorizados para celebrar un matrimonio. Y el artículo 92 del Código Civil, que refiere que los alcaldes y los concejales que hagan sus veces, eso quedó prácticamente sustituido por una norma constitucional que tiene preeminencia sobre una norma civil. Entonces, el Código Civil establece el alcalde, Constitución Política dice los concejales, ministros de culto y los notarios que vamos a faccionar el acta notarial por medio, el matrimonio por medio de un acta notarial. Para la celebración del matrimonio, el notario debe de cumplir con ciertos requerimientos o ciertos requisitos. Estamos hablando con los requisitos de forma, los contenidos en el artículo 61 del Código Notariado, tal como la importancia de un acta notarial que dice va a llevar el lugar, la fecha y la hora de la celebración del matrimonio. El nombre de los requirentes dice todas las personas que intervengan en el acto o contrato. Pero decía que dentro de los requisitos, digamos, de la forma, cuando estamos hablando de esto, hay algo muy importante, relevante en decirles y afirmarles a ustedes categóricamente que las únicas dos firmas que ustedes necesitan en cumplimiento del requisito esencial contenido en el artículo 31 del Código Notariado, las únicas dos firmas que necesitan para el nacimiento y surgimiento a la vida jurídica de ese matrimonio es la de los dos contrayentes, hombre y mujer. Así lo dice el artículo 78 del Código Civil, dice institución social por la que un hombre y una mujer se unen con el ánimo de permanencia, de auxiliarse mutuamente y de procrear. Esos son los tres aspectos fundamentales que establece el Código Civil. Y entonces, compañeros, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es para la celebración del matrimonio el cumplimiento de los requisitos formales. Y entre los requisitos formales yo decía algo muy peculiar y muy especial en este caso. El artículo 51 del Código Notariado dice: el notario podrá auxiliarse de testigos instrumentales en cualquier acto o contrato y obligatoriamente en el testamento y donación por causa de muerte. Pero en este caso, compañeros, ¿podemos auxiliarnos de testigos instrumentales? Sí. ¿Podemos auxiliarnos de testigos a ruego? Sí. Pero el único testigo, los únicos testigos que los tenemos que aislar, que los tenemos que separar del acta de matrimonio, son los testigos de conocimiento. Es imposible, es jurídicamente imposible que el notario haga comparecer a testigos de conocimiento en un acta notarial de matrimonio, porque dentro de los requisitos y formalidades, y aún no solo de forma, sino que de fondo, es el cumplimiento de la entrega del documento personal de identificación. Así que en este caso de las actas notariales de matrimonio, de una vez piensen ustedes que no podemos hacer uso de testigos de conocimiento. Instrumentales, yo les decía en la otra sección, lo podemos utilizar. ¿Y cómo lo vamos a utilizar a los testigos instrumentales? Pues cuando a los contrayentes se les ocurre que sus mejores amigos, que su compadre, pues sean padrinos de velo, padrino de ramo, pues que lo quieren hacer comparecer ahí. La ley no exige el cumplimiento o la comparecencia de padrinos, pero entonces hagámoslos comparecer como testigos instrumentales, que comparezcan como testigos instrumentales, mencionamos sus nombres
y los contrayentes, pues lógicamente nosotros estamos cumpliendo, no con las exigencias de ellos, porque no nos pueden exigir este tema este tema instrumental y formal, pero sí estamos siendo condescendientes a los deseos de la celebración del matrimonio en la forma que ellos lo pretenden o que ellos lo deseen hacer. Van a encontrarse ustedes con algunas ceremonias que posiblemente van a ser diferentes una a la otra, desde cómo entra la novia, desde cómo van a entregar a la novia, desde la celebración en un salón municipal, desde la celebración de la boda en un restaurante, en un salón social, en un salón de un hotel, en una casa de habitación, en la oficina. Pues en cualquier lugar, ¿verdad, compañeros? El mismo Código Civil, algo muy importante, a pesar de que yo soy del criterio que, tal y como lo establece o lo decimos nosotros, el ejercicio del notariado, sí, todos los días y horas son hábiles. Pero el artículo 103 del Código Civil establece: todos los días y horas son hábiles para la celebración del matrimonio. Las diligencias, constancias, certificaciones, avisos y testimonios relativos al mismo se extenderán en papel simple. Eso significa, compañeros, que en cualquier momento, a cualquier hora, cumpliendo con las formalidades y cumpliendo con las exigencias del acto trascendental, el notario puede celebrar el matrimonio, ¿sí? Lo puede celebrar el mismo momento que le requieren para ello, o, como dice la ley, de ser así, miren lo que dice el artículo 98, cerciorado el funcionario de la capacidad de los contrayentes y cumplidos en su caso los requisitos que exigen los artículos anteriores, señalará, si lo solicitan los contrayentes, día y hora para la celebración del matrimonio. ¿Qué significa esto, compañeros? Pues que el notario, yo soy del criterio que puede ser en el mismo momento, pero previamente a la celebración de ese acto del matrimonio, previamente el notario está obligado, no solo porque la ley lo dice, obligado a darle lectura al contenido de los artículos 78 y del 108 al 112 del Código Civil, obligado a darle lectura en el momento de la celebración del matrimonio y darles una breve explicación. Pero lo que también está obligado antes de la celebración del matrimonio es sentar a los contrayentes y explicarles, cumplir con esa actividad directiva y asesora, y decirles a los contrayentes cuáles son las obligaciones, cuáles son los derechos que se generan del matrimonio. Porque créanme, compañeros, que es importantísimo que el notario les explique a ellos esa trascendencia del acto. Y no solo por la trascendencia del acto, sino que también por sus obligaciones y también por los derechos. Pero las obligaciones, dentro de ellas van encuadradas el que estén enterados del contenido de cuáles son los regímenes económicos para el matrimonio. Separación absoluta de bienes, comunidad absoluta de bienes y comunidades gananciales. La ley lo dice claramente, y creo que yo decía en la otra clase, es necesario, importante que el notario les haga saber a los contrayentes cuáles son precisamente ese régimen económico que ellos van a adoptar. Acuerdo de voluntades, los dos tienen que decir cuál es su régimen económico. Pero a falta de un régimen económico, la ley dice que hay un régimen subsidiario, y el régimen subsidiario va a ser el de comunidades gananciales, que es a partir de la fecha en que celebren su matrimonio, a partir de esa fecha, todos los bienes que adquieran dentro del matrimonio serán separados en partes iguales o divididos en partes iguales en el momento que ellos liquiden su patrimonio conyugal. Pero eso es muy importante que lo hagan saber, compañeros. Yo decía en la otra clase, compañeros, que cuando yo contraje matrimonio, decían que en razón de la justicia, la equidad, pues el mejor régimen económico del matrimonio debe de ser el de comunidades gananciales, que es a partir de la fecha. Pero, compañeros, yo siempre he pensado, y todos lo sabemos, el derecho es dinámico, el derecho es cambiante. Así como cambia la sociedad, tiene que ir cambiando también el derecho, y tienen que ir cambiando las posiciones y llamémosle los intereses sociales.
Por eso yo decía en la otra sección, compañeros, que tienen que estar enterados de cuál es el régimen económico, que no nos dé pena. Alguien decía ahí que creo yo no... alguien decía ahí que era mejor separación absoluta de bienes en la otra clase, por si acaso. Pero yo decía, compañeros, si utilizamos esas palabras por si acaso, y la novia o el novio se llegara a enterar de esas palabras, compañeros, ya no hay honestidad, ya no hay sinceridad, ya no hay honradez en el tema de la expresión del sentimiento que debe de existir en ese momento. Porque los dos deben de platicarse, los dos deben de hablarse y los dos deben de decidir cuál es su régimen económico para el matrimonio y lo deben de saber. Yo ahora les digo, compañeros, en las actuales circunstancias, yo ahora de verdad, y esa es mi percepción, ¿verdad? Pero yo ahora, antes decía, el comunidad de gananciales es para mí lo más justo. Compañeros, en las circunstancias, yo les digo, miren, separen sus bienes. Adopten el de separación absoluta de bienes, pero eso no debe ser muestra ni extrañeza en la decisión que pueden decidir los novios al decidir por un régimen de separación de bienes. No debe decir la desconfianza, no, compañeros, es simplemente la solicitud de ambos, de que están entregando sus bienes, que están iniciando. Y algo muy importante que yo les digo, en cualquier momento pueden ustedes cambiar sus capitulaciones matrimoniales, la pueden modificar dentro de un mes, dentro de un año, o les decía yo, el mejor regalo dentro de 10 años, una celebración del aniversario. Mira, vamos a modificar nuestro régimen económico con el de comunidad absoluta de bienes o el de comunidad de gananciales. Pero, compañeros, eso debe de ser producto de la plática y del convencimiento entre ambos. No debe de haber, pensemos, el egoísmo de decir, bueno, a mí me conviene. Es a partir de ese momento a la pareja. Yo les comentaba, compañeros, una mala experiencia que tuve en mi oficina. Llegaron una pareja, les expliqué el régimen económico del matrimonio y cuando ya estaban, por supuesto que me imagino que el muchacho sí ya estaba bien enterado después de que yo les expliqué, le dijo, mire licenciado, me dijo, tomé como decisión, porque mi papá así me recomendó, el de separación absoluta de bienes. La señorita se alteró bastante, le dijo, ¿y tu papá qué tiene que ver aquí? Y si ya empezás a desconfiar de mí antes de que... Miren, fue un momento muy desagradable, ella se paró, se fueron y la verdad no sé cuál fue el desarrollo de ellos, de ese proceso. No sé si realmente contrajeron matrimonio posteriormente, pero conmigo ya no lo hicieron. Así que lo que les quiero decir, compañeros, es la obligación que tenemos los notarios de explicarles a los contrayentes sobre ese régimen económico y la trascendencia del acto, ¿verdad? Yo les decía que a veces, porque soy invitado, o a veces sin invitación, cuando puedo, ¿verdad? No me voy a ir a meter ahí de colado, pero cuando veo que celebran una boda en algún hotel y tengo la oportunidad de acercarme exclusivamente a escuchar la celebración del matrimonio, porque yo les comento, siempre aprendo algo nuevo, uno nunca deja de aprender, pero les digo, siempre me acerco a escuchar, a ver la boda, a tomar algunas circunstancias, algunas actitudes del notario o de los novios. Pues me gusta de alguna manera pues ir renovando algunas circunstancias y algunos actos que uno cuando celebra el matrimonio, pero casi todos vienen siendo parecidos. Yo luego de haber cumplido con los requisitos que establece la ley, como lo son las certificaciones de las partidas de nacimiento obligatorios de ambos, es la única manera de que se va a poder demostrar la libertad de estado, el estado civil de ambos, del estado de que son solteros, el documento personal de identificación de ambos también para identificarlos. Ya les dije que ese documento ahí sí que no lo podemos sustituir. Y además
establece el artículo 97 la constancia de sanidad que actualmente deben de presentar. Les digo actualmente porque anteriormente solo el hombre estaba obligado a hacerlo. Actualmente lo deben de presentar tanto hombre como mujer, deben de presentar su certificado médico, el cual deberá contener lo que establece el artículo 97 con respecto a que no tiene enfermedades infectocontagiosas, y su certificado médico es el documento que le van a presentar al notario. Pero también dice la ley que hay dos situaciones por las cuales no es necesario presentar la constancia de sanidad. La primera de ellas, cuando no existe facultativo, cuando no existe centro de salud, cuando no existe un lugar o un centro hospitalario donde en el lugar que residen los contrayentes, donde les puedan extender esa constancia, pues lo hará constar el notario de que no existiendo facultativo, centro de salud o centro hospitalario para que les extienda la constancia, pues de conformidad con el artículo 97 del Código Civil no la presenta. Pero también dice la ley cuando ya hubieran existido relaciones de hecho entre los contrayentes. Y les decía a ustedes, yo celebré un matrimonio que ya tenía muchos años de haber contraído, de estar viviendo juntos, de tener relaciones de hecho. Y créanme que fue la celebración de un acto muy emotivo. Estaban sus 3 hijos ya mayores de edad, pero sus 3 hijos estaban con esa emotividad y con esa alegría de que sus padres, sus relaciones de hecho las estaban encuadrando en relaciones de derecho, en relaciones jurídicas, a través de la celebración de un acto de matrimonio. Por eso, compañeros, les comento, una vez recibido y cumplido con esos requisitos, y un requisito más que es importante, ¿verdad? ¿Quiénes pueden contraer matrimonio? Los mayores de edad. Anteriormente decía la ley que con la autorización de los padres, o lo que le llamaban la dispensa judicial, un juez podría autorizar la celebración de un matrimonio de una menor de edad. Actualmente no se puede. Bien, entonces, compañeros, una vez cumplido con esos requisitos, el notario dice, celebrará día y hora señalará día y hora para la celebración del matrimonio. Hay un acuerdo gubernativo hace muchos años, 1950 por ahí, y dice que el notario o el funcionario que celebre un matrimonio deberá tener a su diestra el pabellón nacional. Y de esa cuenta van a encontrar ustedes cuando celebran un matrimonio en un hotel, siempre ponen el pabellón a la par del notario, y creo que es en cumplimiento a lo que establece la ley. Como el notario es el que pedirá su lugar, su espacio para la celebración del matrimonio, es lo único que va a pedir. Lo demás, cómo van a poner las sillas, cómo van a ordenar a los invitados, eso es cuestión de los novios, ¿verdad? Los novios deberán estar sentados frente al notario. Es disposición de ellos si los padres quieren estar a la par de los novios. No podemos decir los notarios, los padres van a estar aquí o los padres van a estar atrás. Es decisión de ellos. La sugerencia es que los padres estén a la par de los novios, pero si los padres quieren estar hasta atrás dentro de los invitados, es decisión de ellos. Una situación, un protocolo con respecto a las normas, llamémosle sociales, de cómo debe celebrarse un matrimonio, no existen. Cada notario es libre de disponer de qué forma se puede celebrar un matrimonio. Yo, dentro de las cosas que les comento así brevemente de que me han sucedido, pues vi ingresar a la novia, y el novio pues es tenor, y miren, la recibió a la novia con una canción tan maravillosa que de verdad era emotivo ese momento. Y la otra situación, pues también en media celebración de la boda, me pidieron que si podía suspender la boda por unos momentos, y tenían ahí una pantalla, e hicieron una videollamada, y era una de las abuelas del muchacho que desde los Estados Unidos le quería mandar pues
en ese momento quería ella darle sus parabienes, y lógicamente pues son situaciones y circunstancias que si uno lleva un determinado protocolo, una determinada línea o directriz con respecto a cómo debe hacerse, definitivamente no, compañeros. Cada matrimonio, los que ya celebraron su boda y que me están escuchando aquí y que ya son casados, ellos mismos tendrían o manifestarían cómo fue su matrimonio totalmente diferente al otro. Lo que sí es cierto es que para uno de los que ha celebrado, para todos ha sido distinto, pero para cada uno que lo celebra en lo individual ha sido el mejor. Entonces, precisamente por eso, compañeros, yo les comento, lo primero que hago es, luego de la bienvenida, lo primero que hago es hablarles a los contrayentes. Pues, lógicamente es algo emocionante uno de notario ser el portavoz de todas las palabras que los primos, tíos, los papás, los amigos quisieran decirles a ellos. Ser uno realmente el traductor de muchos sentimientos que en ese momento pueden estar existiendo en la celebración del mismo. Y entonces creo, compañeros, que ese momento de estar celebrando el matrimonio es precisamente de darles unas palabras a los novios de qué es el matrimonio, hacia dónde van, pues desearles mucha felicidad, mucho éxito en su vida conyugal, explicarles realmente que cumpliendo con las obligaciones y responsabilidades que emanan del matrimonio, el matrimonio siempre se va a mantener. Fíjense que algo muy importante que yo decía, y créanme, de la definición del matrimonio no habla de amor, pero siempre he dicho que permitiéndome decirlo, aunque gramaticalmente no, ¿verdad? Pero si me permitieran decir, el ánimo de permanencia es sinónimo del amor. Y es precisamente, si hay amor, hay ánimo de permanecer juntos. Es precisamente para mí una de los elementos más fundamentales de lo que tiene el matrimonio. Y por eso, compañeros, el notario debe de expresarles a los novios, ¿verdad? Algunas palabras que deben de traducirse como un obsequio para ellos en el momento que ustedes estén celebrando el matrimonio. No lo dije en la otra sección, lo digo ahora. Nuestro profesor nos decía, y yo tomé muy en serio esto, y nos decía: miren, ni menos de 25 minutos, ni más de 35, 40 minutos en la celebración de un matrimonio. Se empieza, después de los 40 minutos, se empieza a perder la atención, máxime si después va a haber una celebración de la boda civil, pues se están pensando en otros preparativos, se están pensando en la fiesta, en la cena. Y entonces, compañeros, deben de ser ustedes prudentes en el tema del tiempo, ¿verdad? Y tampoco menos de 20 minutos, ¿verdad? Porque el notario no debe de dejar ese momento como que solamente llegó a celebrar el matrimonio, pues ya le pagaron o de repente le van a pagar después y ya lo celebró. No, yo creo que es responsabilidad del notario. La celebración de un matrimonio no debe de ser simplemente el fraccionamiento de un acta notarial, sino que también conlleva muchos aspectos de una salutación hacia los novios y además aspectos puramente relativos a lo social, ¿no? Bueno, luego, una vez dicho estas palabras, yo procedo a que se pongan de pie los contrayentes. Les solicito a ellos pues que me respondan la pregunta, ¿verdad? Que sé que la respuesta va a ser afirmativa, y luego de haberme dado una respuesta afirmativa, pues les manifiesto que en uso de mis facultades que la ley me confiere, ¿verdad? Y de acuerdo a las leyes de la República de Guatemala, los declaro marido y mujer. Luego leo el acta notarial de matrimonio, le doy lectura. Es importante, compañeros, y se los digo, es importante también que digan que cualquier error gramatical, ortográfico que hubiera dentro del fraccionamiento del acta, que al finalizar la misma se lo hagan saber al notario para que él haga las correcciones, que ya sabemos son testados o entrelineados, para que no les interrumpan en el momento de decirles: mire, ese no es mi apellido, o el apellido de la abuela está mal puesto, porque creo que no sería incómodo, no solo para las personas, sino que para uno mismo como notario.
También cuando los pongo de pie, quiero comentarles, es muy importante, puede hacer que no vayan a contraer matrimonio religioso. Entonces posiblemente les van a entregar a ustedes las argollas matrimoniales, y entonces en el momento y antes de tomarles el juramento, pues manifiestan ustedes que como símbolo del amor y de la felicidad que en este momento tienen, pues, y que representa, pues lo entregan los anillos o entregan las argollas y se las ponen. Terminada la lectura del acta notarial, procede el notario a pedirles favor que firmen el acta, como le voy a repetir, las dos firmas importantes, la del contrayente y la de la contrayente. Ellos dos les firman, y luego, por favor, hay que decirles a las personas que en lo que felicitan y abrazan y celebran el matrimonio civil de los contrayentes, ustedes ponen el acta notarial en el escritorio, en la mesa o en el lugar donde celebraban el matrimonio, para que las personas que así quisieran hacerlo, que puedan pasar a firmar el acta, ¿sí? Y ahí la dejan ustedes, por supuesto, siempre controlando que firmen cuántas personas. El notario es el último, ante mí, firma y sello del notario, y con eso dan ustedes por concluido el matrimonio. ¿Qué es importante, compañeros, no leer en el acta notarial? Si ustedes hacen constar en el acta notarial que no es requisito necesaria la presentación de la constancia sanitaria o la constancia de salud en virtud de lo prescrito por el artículo 97 del Código Civil, eso no hay que leerlo, ¿verdad? Hacemos un chequecito a la parte que no vamos a leer. La ley dice también que si se recuerdan o de ser posible, se pondrán el nombre de los abuelos, tanto paternos como maternos. También es importante, si le ponen, la mayoría de notarios lo que hacemos es no preguntar por el nombre de los abuelos maternos ni paternos, y simplemente ponemos, manifiestan que en este momento no recuerdan, porque creo que la palabra ignoran, creo que podría ser, pero no cabe. Pero esa parte también hay que ponerle un chequecito, no hay que leerla, ¿verdad? Sería muy embarazoso que alguien diga no recuerda o no ignora el nombre de sus abuelos paternos y maternos, y de repente el abuelo está en la celebración de la boda, ¿verdad? Entonces, circunstancias así son las que hay que tener cuidado en el momento que se está celebrando la boda. Y si alguien habla de la unión de hecho, yo les comento que la unión de hecho tiene dos aspectos importantes. La unión de hecho puede celebrarse en escritura pública y también en acta notarial. Entonces, al igual que las capitulaciones matrimoniales, pueden celebrarse en escritura pública o en el acta notarial de matrimonio. En el tema de la unión de hecho, compañeros, yo les puedo decir, y lo pueden preguntar ustedes, del tiempo que yo tengo de ejercer el notariado, que ya son bastantes años, de verdad, compañeros, jamás, y les comento con mucha sencillez, pues escrituro bastante, y en la empresa donde escrituro, pues ahí siempre pedimos los requisitos, los datos de individualización de las personas, pero dentro del tiempo que tengo yo de escriturar, porque tengo de trabajar, de haberme graduado, tengo 35 años y tengo 37 años de trabajar en esa empresa. Yo llegué de procurador y ahí me quedé, ahí sigo, gracias a Dios. Pero les digo, durante todo ese tiempo, jamás he visto un estado civil de unido de hecho legalmente. Siempre las personas en el formulario que le llenan a los vendedores le ponen unido de hecho, pero siempre preguntamos y siempre decimos, primero que le pregunten a la pareja si es unido legalmente, y si no contestan o simplemente no hay forma de mostrarlo, simplemente nos tenemos que guiar por lo que dice el documento personal de identificación. Dice soltero, aunque ellos digan que están unidos de hecho, el DPI dice soltero. Y si dice casado, pues así dice casado, y eso es lo que el notario tendrá que ponerlo, ¿verdad? Así que en el tema de la unión de hecho es bastante circunstancial el asunto, porque si ustedes se dan cuenta, hay un tema muy importante.
en el tema del matrimonio es voluntario. El tema del matrimonio, yo llego al altar civil, por decirlo así, llego al altar de la boda civil, llego voluntariamente, y la contrayente llega voluntariamente. En el tema, fíjense, en el tema de la unión de hecho, puede ser, lógicamente, si lo declaran ellos, hay una voluntariedad, si lo declaran ellos, hay voluntad de declararlo, pero también judicialmente se le puede obligar a una persona que ha convivido con alguien y que ha procreado hijos, se le puede obligar a que un juez declare la unión de hecho. Y también está el tema de la declaratoria de unión de hecho post-mortem. Si alguien falleció y estuvieron por más de 3 años unidos de hecho, procrearon hijos, pues la contrayente o el contrayente, para los efectos de gozar del beneficio de una pensión o de una jubilación, necesita estar casada. Pues como no va a obtener ese estado civil, entonces la unión de hecho viene a sustituir el tema del matrimonio, ¿verdad? Por eso no había hablado del tema de la unión de hecho, porque creo yo que aún con la idiosincrasia de nosotros, de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, aún creo yo que no estamos todavía culturizados a este tema de la unión de hecho. Muchas personas prefieren después de 10 años celebrar su matrimonio a declarar la unión de hecho. Definitivamente es así. Bien, entonces, compañeros, del matrimonio solamente les comentaba este tema del matrimonio, ¿verdad? Leer, por favor, lean artículo 88. El artículo 88 establece y refiere casos de insubsistencia. Tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio los parientes consanguíneos en línea recta y en lo colateral, los hermanos y medio hermanos, los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad. Eso establece el artículo 88, hay insubsistencia del matrimonio. Cumplidos los requisitos y cumplida con la celebración del matrimonio, vienen el caso del notario. Este es un caso muy importante para el notario que yo les comento y les digo, compañeros. Hay requisitos previos, hay requisitos simultáneos y hay requisitos posteriores. En el acta de matrimonio se están con claridad los tres requisitos: previos, simultáneos y posteriores. Los previos se los acabo de decir, tener a la vista los documentos que acabo de referir. Los simultáneos es la solicitud que le hace el notario a los contrayentes sobre la pregunta y la afirmación de que desean contraer matrimonio, que desean tomarse como esposo y esposa mutuamente ambos contrayentes. Esa es una obligación simultánea, porque lo está haciendo en el mismo acto de la celebración del matrimonio. Y luego vienen las posteriores. Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la celebración del matrimonio, el notario deberá dar un aviso circunstanciado con respecto a la celebración del matrimonio. ¿Para qué? Para los efectos de que hagan la anotación del matrimonio en una partida de matrimonio, ¿sí? Una partida de matrimonio, crean la partida de matrimonio, para que hagan la anotación en las certificaciones, en las partidas de nacimiento de ambos contrayentes, y para que hagan las anotaciones en los asientos de los documentos personales de identificación, o sea, en el DPI de ellos, para que ya puedan modificar su estado civil y en el momento que sustituyan o que soliciten un nuevo documento personal de identificación, ya les aparezca su estado civil como casados. Esa es una obligación posterior. Luego tenemos la otra obligación contenida en el artículo 101 del Código Civil, que dice: el notario deberá de protocolizar el acta de matrimonio, dice, obligatoriamente. Entonces ese es un requisito también posterior a la celebración del matrimonio.
Y luego de ello, de haber dado los avisos, de haber protocolizado el acta, pues también deberá dar una constancia a los contrayentes, porque regularmente, y lo dice la ley, ¿verdad?, que debe darse una constancia del acto o de la celebración del matrimonio. Para los efectos de regularmente los que celebran el matrimonio religioso, pues regularmente solicitan, porque eso es un requisito para ellos, solicitan la constancia de que ya celebraron el matrimonio, sea ante notario, sea ante alcalde, sea ante el concejal, o sea ante un ministro de culto, pero lo tienen que hacer. Claudia Guzmán pregunta si hay algún procedimiento para la inscripción extemporánea de un matrimonio. La verdad es que no hay ningún procedimiento. Lo único es que el notario tiene una sanción, o sea, tiene una multa por la inscripción extemporánea del matrimonio, pero la ley no, si no estoy mal, compañeros, porque la verdad es que no estoy seguro, pero creo que son 5 quetzales de multa por entregar tardíamente un matrimonio, o sea, el aviso de un matrimonio. Entonces, puede ser que dentro de 2 años lo entregue y creo que son 5 quetzales de multa. Y si no estoy mal, si se entregan el aviso es extemporáneo, es dentro del año de la celebración, creo que son 3 quetzales de multa. Y si fuera después del año, creo que son 5 quetzales de multa. Realmente es una multa irrisoria, es una multa que el notario la puede pagar cuando quiera, pero procedimiento de aviso, de aviso extemporáneo no hay, definitivamente no hay. El problema muy grande y muy fuerte es cuando los notarios irresponsablemente no dieron el aviso de matrimonio. Ahí sí, lógicamente, se queda en la oscuridad jurídica ese acto del matrimonio y no hay forma de demostrar ese vínculo conyugal o ese vínculo matrimonial entre las personas. Si el notario no da aviso, ¿es válido? Sí, compañeros, es válido, el matrimonio es válido. El problema es que el hecho del matrimonio, ese acto del matrimonio, no produce, ni va a producir efectos legales. Por eso les dije hace un ratito, se queda en la oscuridad legal el acto del matrimonio, porque ¿cómo se prueba el estado civil de las personas? Con las certificaciones de las partidas que constan en el registro nacional, en el registro civil de las personas. Si no se dio el aviso, no hay partida, no se creó partida de matrimonio, y si no hay partida de matrimonio, no hay matrimonio. O sea, el matrimonio es válido, el acta notarial ahí está, la declaración de voluntad de ambos contrayentes está documentada, pero si no se da el aviso, no se puede demostrar. O sea, con una copia del acta de matrimonio que ustedes entreguen a alguien, no van a demostrar que hay vínculo conyugal. Van a demostrar que existió un acto. Van a demostrar que se celebró el acto del matrimonio, pero nunca van a poder demostrar ese vínculo matrimonial porque no hay aviso, no se entregó el aviso. Y no importa la cantidad de años, la situación o la circunstancia es esta: cuando empezaron a migrar los datos de los libros de las municipalidades al RENAP, demasiado problema hubo, y de verdad a mí todavía me fueron a buscar, me decían: licenciado, no está mi aviso. Yo les enseñaba el aviso a las municipalidades. De verdad, compañeros, cuando uno de notario mandaba el aviso, y me ocurrió, yo tenía el aviso, copia del aviso sellado, y cuando yo iba a averiguar o iban los contrayentes, les decían que había faltado un dato y que por eso lo tenían ahí archivado. Jamás le avisaban al notario: se suspende la inscripción porque le falta el apellido o le falta la fecha de nacimiento. Ahora tenemos la gran ventaja, compañeros, que esto es como una inscripción registral ordenada, una inscripción que ahora ustedes la presentan y dentro de 8 o 10 días regresan
para que les den el número de partida, folio y libro, del libro de matrimonios notariales, y ustedes ya están y con la certeza de que ya inscribieron el matrimonio. Si no, dice, se suspende la presente inscripción de matrimonio en virtud de no coincidir el número de partida de folio con el consignado por el notario. Pero eso lo hacen actualmente. Esas son las virtudes que las herramientas de la tecnología nos han dado ahora. Pero anteriormente sí había mucho problema al respecto, ¿verdad? Yo recuerdo y en esa época les decía uno a ellos, mire, es que yo me casé hace 20 años y no aparece en mi matrimonio. Y algunos notarios les decían, bueno, entonces declaren su unión de hecho para que produzca efectos desde hace 20 años. Pero a la gente no le gusta, compañeros, y perdónenme que lo diga así, dentro de la sociedad, a la gente no le gusta decir soy unido de hecho. Y la pregunta es, de hecho, legalmente hay que hacerlo constar en el documento, unido de hecho legalmente, para que sea un estado civil legal, ¿verdad? Jurídicamente legal. Para Carolina Chacón, mi respuesta es así, tajante. Si el notario no dio el aviso, no hay matrimonio. No hay forma que lo demuestre. Hay que perseguir, hay que buscar al notario, hay que decirle, mire, dé el aviso de matrimonio. Si el notario ya falleció, pero el acta de matrimonio está protocolizada, el director del archivo de protocolos está facultado para dar ese aviso y pueden hacer a la vida jurídica el matrimonio. Pero si el notario ya falleció y el acta de matrimonio no aparece, aunque ustedes tengan la cédula de hace 20 años donde diga la razón, con esta fecha autoricé el matrimonio civil del titular de la presente cédula de vecindad con Carolina Mencos Pineda, eso no, posiblemente podría ser una prueba. ¿Prueba para qué? Para una declaración de un de hecho, por supuesto. Pero para declarar el matrimonio, definitivamente que no. Bien. Si el matrimonio inscriben el matrimonio extranjero guatemalteco, pero que el guatemalteco solo inscriben que es de Guatemala, pero no inscriben el departamento, no hay ningún problema. Desde el momento que ya inscribieron el matrimonio extranjero, entiendo que es un matrimonio extranjero que lo que quieren es que produzca efectos en Guatemala. Ha de ser algún guatemalteco que celebró su matrimonio en un consulado y entonces va a producir efectos aquí. Si no le ponen de qué departamento, no, simplemente que es guatemalteco. Crearon la partida de matrimonio, no hay ningún problema. Bien, con esto, compañeros, concluyo el tema del matrimonio entre dos guatemaltecos. Solo quiero explicarles que también existe el matrimonio entre extranjero y guatemalteca y entre extranjera y guatemalteco. ¿Por qué me refiero a extranjero y guatemalteca y extranjera y guatemalteco? Porque el artículo 118 del Código Civil dice que si la mujer... ¿Quién está gritando? ¿Quién está gritando? El Código Civil establece, compañeros, que es el artículo 118, que si el varón es extranjero y la mujer guatemalteca, es o son obligatorios el otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales. Ese es un requisito que va a variar. Si la mujer fuere extranjera y el varón guatemalteco, el hombre guatemalteco, no hay obligación de capitulaciones matrimoniales. Es otro tema que deberíamos de platicar o que lo verán ustedes en el artículo 118 del Código Civil. Y el otro requisito para la celebración de un matrimonio extranjero, entre extranjeros, es que si el matrimonio de extranjeros, el extranjero es obligatorio, dice la ley, publicaciones de matrimonio, edictos de matrimonio. El edicto de matrimonio
tiene que hacerse tanto en el diario oficial como en otro de mayor circulación. Y eso es para los efectos de si existiera una oposición, simplemente o exclusivamente cuando fuere uno de los contrayentes extranjero. Ese es el requisito. Los demás requisitos son obligatorios: el certificado de sanidad, el documento personal de identificación del guatemalteco y el documento de identificación del extranjero, que en este caso debería ser el pasaporte. Y además, dice la ley, la libertad de Estado, constancia de libertad de Estado. Eso significa que el país de donde él es, el país de su nacimiento, de donde él es nacional de ese país, tiene que, todos sus pases legales, tiene que venir el documento donde acredite y demuestre su libertad de Estado. Esos son los requisitos, digamos, que difieren de la celebración de matrimonio de un guatemalteco con una guatemalteca a un extranjero con un guatemalteco. Eso es la diferencia que van a tener. Si son tan amables, ¿verdad? Eso lo tienen que leer ustedes en el Código Civil. Del artículo 92, 93 son las formalidades. Y el artículo 96, que establece: el contrayente que fuera extranjero o guatemalteco naturalizado deberá comprobar en forma fehaciente su identidad y libertad de Estado. Su identidad por medio del pasaporte y su libertad de Estado por el documento con todos sus pases legales, o lo que ya platicamos de los documentos provenientes del extranjero, el apostillado, ¿verdad? Previamente a la celebración del matrimonio se publicarán edictos en el diario oficial y otro de mayor circulación por el término de 15 días, emplazando a denunciarlo a quienes sepan de algún impedimento legal para el mismo. Si el matrimonio no fuere celebrado dentro de los 6 meses de publicados los edictos, perderán su efecto legal y lógicamente deberían de hacerse una nueva publicación. Esto es entonces el matrimonio entre extranjeros. Y hablamos del matrimonio en sí, les platiqué los temas del matrimonio: obligaciones previas, obligaciones posteriores, obligaciones simultáneas. El matrimonio lo encuadra esas obligaciones. Estoy recordando rápidamente aspectos que son importantes, que deben de conocer ustedes. Ya le hablé del estado, de la constancia de sanidad, sí, hasta ahí. Entonces, compañeros, solo me quiero referir, solamente me quiero referir muy brevemente, tal y como lo hice en la otra sección, a este tema de las actas de legalización de firmas. El primer caso decía que el señor Juan Medina Osorio, a quien usted no conoce y no porta documento de identificación, en su presencia hoy en su oficina, si dice hoy, es el día del examen, es el 22 de abril. El 22 de abril tienen que poner ustedes la fecha del acta de legalización. Les comento, porque ya me faltan pocos exámenes para calificar. La verdad es que, se los repito, lamentablemente, compañeros, en el teléfono apunté y es con el que yo pues doy la clase, pero hay una compañera que sacó los 40 puntos en esta sección D. Hay una compañera que sacó los 40 puntos, un examen muy, muy bueno. Entonces, lo que les quiero pedir favor es que me pongan 22 de noviembre. Desde ahorita grábense que la fecha es 22 de noviembre. ¿Sí? 22 de noviembre, porque en el examen, el examen, recuerdo que fue, si no estoy mal, 14 de octubre, si no estoy mal. Y ustedes me ponían 18 de septiembre, 9 de septiembre, la escritura, sí la recuerdo, era la 116, y me ponían 120, me ponían número 1, 22, 32, y les dije que no me cambien fechas, que no me cambien números, porque si me cambian fechas y me cambian números, lo que yo pienso es que simplemente lo que están haciendo es transcribiendo y copiando. No la están documentando, no la están redactando, lo que están haciendo es copiando. Bueno, entonces que se les grabe 22 de noviembre. Y recuerden ese 22 de noviembre, porque si el examen dice
que la firma fue puesta el 21 de noviembre, la palabra que van a tener que utilizar es reconocida en mi presencia. Si el caso dice que la firma fue puesta del 21 de noviembre para atrás, es la palabra reconocida. Y si fue puesta el 22 de noviembre, es porque fue puesta, ¿sí? Esa es la clave que ustedes tienen que leer. Bueno, en el primer caso, la única relevancia de este caso en la misma hoja era fácil. ¿Cuál era la relevancia que tenían que cumplir ustedes aquí? Era que usted no conoce y no porta documento de identificación, tenía que identificarlo por medio de 2 testigos civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Ese era el tema 1. En el tema 2, solo quiero comentarles que en el tema 2 se los envié por Classroom, ahí se los entregué. Es el tema de que alguien firma a ruego, ¿sí?, de otra persona que no puede o no sabe firmar, y entonces la firma que están legalizando es la firma del testigo a ruego. En el número 3, en ese caso número 3, los señores Carlos Prera López, Juan Alcántara e Iris Baquiax firman el 2 de octubre del 2021, contrato de arrendamiento contenido en 2 hojas. Aquí viene lo importante, ¿verdad? Contenido en 2 hojas significa, solo ven ustedes que son 2 hojas. O si yo les pongo materialmente es imposible redactarlo en el propio documento, obligatoriamente tienen que hacer relación del contenido del mismo. Tendrían que decir ustedes que la firma que se legalizan calzan contrato de arrendamiento suscrito entre los signatarios de fecha tal de la casa de habitación tal. Con eso ya cumplieron ustedes de hacer una breve relación del contenido del documento donde se asignaron las firmas. Ese era, digamos, el tema central o medular de esto. Luego, el caso número 4, compañeros, aquí el tema a platicarles era, en este caso, decía que se presentaba un desistimiento a un juzgado de primera instancia civil. El desistimiento debe ir con firma legalizada. Esta es la firma del que está desistiendo. Pensemos que es el demandante y está desistiendo del juicio. Luego viene las palabras en su auxilio del abogado. Y esta es la firma del abogado. La única diferencia o lo que ustedes tienen que redactar de diferente en su acta de legalización es la firma que antecede a la del auxilio. Doy fe que la firma que antecede a la del auxilio es auténtica por haber sido puesta, porque la que están legalizando es esta, entonces antecede a la del auxilio. Si solo ponen, doy fe que la firma que antecede es auténtica por haber sido puesta, la que están legalizando ustedes es la del abogado, no la del demandante. Entonces hay que hacer la salvedad. Doy fe que la firma que antecede a la del auxilio es auténtica por haber sido puesta hoy en mi presencia directamente, y esa es la única diferencia que existe o que tenían ustedes con respecto a este tema. Así que doy por terminado la clase, doy por terminado también el semestre. Solo me resta, compañeros, de verdad, al igual que lo dije el primer día de clases, que se me forma un nudo en la garganta por los nervios. Ahora se me forma un nudo en la garganta por la emoción, de verdad, de terminar un semestre más, con una tristeza, sinceramente, compañeros, de que este año, de verdad, creo que lo decía en la otra sección, 6 o 7 alumnos he conocido, si es que los cuento con los dedos, de quienes me han hablado una vez que me he encontrado tal vez en la facultad. El día sábado alguien me saludó, yo andaba en uno de los exámenes públicos de tesis, y ahí alguien me dijo: mire, licenciado, yo soy su alumno en la sección C. Y así tal vez unos 6 o 7 alumnos he visto en todo este semestre.
Por eso les digo que me da mucha tristeza el no poder compartir con ustedes mi agradecimiento y mi recordatorio que no voy a dar revisiones, sencillamente, compañeros, porque no les digo traté, estoy seguro que su examen lo he calificado con la conciencia de que no califico más de 30 para no cansarme en estar viendo exámenes, ser lo más objetivo posible y darle la calificación que ustedes merecen y que es producto de lo que ustedes sabían, de lo que ustedes estudiaron. Lamentablemente no tengo el nombre de la compañera que sacó los 40 puntos, que hizo un examen muy bien, muy bueno, pero les quiero comentar, compañeros, que de verdad mi agradecimiento por esto, por esta interacción que yo tengo con ustedes, pues ahora de alguna manera lo veo aquí en las preguntas que tenemos, pero créanme, compañeros, que aún todavía el año pasado, cuando la mitad de enero, todo febrero y una semana de marzo, todavía estuve con mis alumnos en el séptimo semestre, con ellos me conocí, con ellos tuve participación, pero con ustedes definitivamente no. Que hemos ido cambiando, que yo he tenido experiencia, que ahora ya no me siento inseguro, que ahora ya no me siento, perdonen lo que voy a decir, pero ya no me siento tonto. Pero créanme que el primer día que yo empecé a dar clases a través de un teléfono, yo le llamo son cámaras, pero pues yo le digo que parecen lámparas, pero de verdad, compañeros, el primer día de clases que me tocó trasladarlas así, pues yo tenía un pizarrón de este tamañito, poca iluminación. Aquí traté la manera de tener más iluminación, mandé a hacer un pizarrón más grande. Ahora ya tengo esa experiencia, de verdad ya no le tengo temor a la cámara. Me sentía de verdad con mucha inseguridad el trasladarles mis conocimientos. Ahora pues ya he ido innovando, tengo la computadora aquí, voy viendo las preguntas, estoy tratando de innovar algunas cosas. Me ofrecieron para el próximo año una licencia de Zoom para que ya pueda tener alguna interacción, que aún les digo, con la cantidad de alumnos, el poder interactuar o ver a 300 cuadritos o 300 alumnos o 50 alumnos va a ser un tema un poquito imposible. Lo que quiero dejar constancia, compañeros, que a pesar de que no los conozco de vista, pero sí los conozco por esta situación que nos ha permitido de manera virtual estar. Les agradezco mucho a ustedes, compañeros, el haber participado, en especial a todos ustedes que llegábamos a 350 alumnos en vivo. También mi reconocimiento a los que miraban el video posteriormente, pero les digo algo muy importante que quiero que se lleven ustedes en su mente. Jorge Mario Álvarez Quirós, el deseo que tiene hacia ustedes es que aprendan, que sean buenos notarios, que esos laureles del triunfo se los cuelguen y lo tengan ustedes como producto de su sacrificio, su perseverancia, su deseo de aprender, porque de verdad, compañeros, en las actuales circunstancias, no solo para ustedes, también para mí, este tema virtual me entristece bastante porque no puedo tener la cercanía con ustedes para expresarles mi agradecimiento de que han estado aquí en clases, de que hemos soportado algunas situaciones que lógicamente no nos permiten darlo con lo óptimo que quisiéramos hacerlo, pero de verdad, compañeros, mi reconocimiento, mi agradecimiento. A pesar, y espero que el otro año, el siguiente, porque el otro semestre creo que sigue virtual, pero de repente, ya después de julio, los voy a poder ir a saludar y que se presenten ustedes conmigo como mis alumnos. Va a ser un gusto verdadero. Quedo siempre a las órdenes, quedo como su profesor de séptimo y octavo semestre, pero el profesor que si me necesitan en noveno y décimo semestre por cualquier duda, ahí está mi dirección de correo y solo me dicen soy exalumno suyo y no me digan de qué año ni de qué semestre, exalumno suyo. Sé que con mucho gusto voy a contestarles y con mucho gusto voy a participar en el aprendizaje de ustedes, ante todo para que lleven una buena dirección, a ser buenos notarios, buenos estudiantes y ante todo que lleven su deseo, compañeros. Ese deseo tan grande de que somos sancarlistas y debemos de darle pues esa brillantez
a nuestra universidad. Muchísimas gracias, compañeros. Nos miramos el 22. Solo se me olvida algo más. No es obligatorio, pero quiero comentarles. El 22 de noviembre su examen es a las 8 de la noche, que estará terminando 9 menos cuarto, 9 menos 10. A las 9 y cuarto de la noche, 9 y cuarto de la noche en punto, en 15 minutos de 9 y cuarto, 9 y media, no es obligatorio, los que quieran estar por este medio, voy a resolverles su examen. ¿Por qué razón? Porque tienen frescas sus respuestas, porque tienen fresco el examen que ustedes resolvieron. Entonces, les doy las respuestas de una vez, les digo cómo voy a calificar su parte práctica y así ustedes se van pues con la tranquilidad de que ya saben pues por lo menos, más o menos cómo va a salir su examen. Y algo último que se me olvidaba, no van a encontrar zonas de 29 ni de 30 puntos. En automático 29 y 30 pondré el 31. De 28 para abajo, compañeros, vuelvo a insistir, no daré revisiones. No me llamen, no me escriban para decirme me faltaron 3 puntos, porque esa falta de 3 puntos fue falta de asistencia, falta de dedicación, falta de estudio, que yo honestamente no la puedo sustituir en tan solo una petición por parte de ustedes. Muchas gracias nuevamente, compañeros, les agradezco de corazón, bendiciones y nos miramos el 22.